Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ya en los dos módulos anteriores veíamos como todo este aparato teórico que nos ha ayudado a entender el tema del patriarcado, el sistema patriarcal, que nos ha ayudado a entender el androcentrismo, que nos ha ayudado a entender la heteronormatividad y cómo a partir de esa heteronormatividad se construye toda esa escala de valores. Y ya veíamos también que, pues bueno, ese sistema se ha cuestionado más que nunca por varias razones, porque se ha visibilizado esas desigualdades entre hombres y mujeres, porque se ha visibilizado la violencia que recibimos las mujeres en los distintos espacios de nuestra vida y porque esa naturalización que siempre observamos, pues no es natural, sino que realmente ha sido resultado de esa construcción sociohistórica como veíamos en el primer módulo. Hoy vamos a hablar ya de cuestiones más actuales. Entonces, ¿qué pasa con todo este sistema que ya referenciábamos? ¿Qué pasa ahora con la mujer en esta situación de pandemia? Sabemos que estamos en un momento complicado por el virus y por el virus SARS-CoV-2, por esas mutaciones del propio virus y porque, sobre todo, porque ese virus nos metió a la vida privada. Nos dijo, las decisiones de los diferentes gobiernos fueron, se tienen que enclaustrar, se tienen que meter en su casa y había muchas implicaciones con ello. Ya no digamos las cuestiones económicas. Aquí yo me voy a referir de qué pasa con las mujeres desde el momento que se meten a su casa. Entonces vamos a ver algunos datos interesantes. Voy a ubicar este tema en América Latina, digamos como contexto, pero sobre todo voy a hacer alusión a algunas cifras en el caso mexicano de qué pasó con el tema de violencia en contra de las mujeres durante este periodo de confinamiento, que sabemos que aún no termina. Seguimos estando en diferentes escalas de semaforización. Bueno, el tema del COVID, como comentaba, pues es observable por varias cosas, pero entre ellas por el número de contagios y por el número de personas fallecidas. Sabemos que de alguna manera nos han ido diciendo qué ha pasado con el tema del COVID, pues a partir del número de gente que está o ha estado hospitalizada, y a partir del número de personas que han muerto a causa de esta enfermedad. Y ahí hemos ido viendo cómo se ha movido el tema de la pandemia. Pero también otro elemento que nos ha permitido observar los efectos de la COVID, pues son los impactos económicos que ha tenido pues en la mayor parte del mundo, bueno, en todo el mundo prácticamente, pero uno de los elementos que nos han dicho que ha impactado de manera importante ha sido en el tema de las desigualdades, ¿sí? Entonces, yo me voy a referir sobre todo al tema de las desigualdades de género, no porque dejemos a un lado el tema de la desigualdad social, pero yo me voy a referir en todo caso al tema de la desigualdad por razones de género. Bueno, ¿qué encontramos como efecto del problema de la COVID? Bueno, desde el punto de vista estructural, vamos a encontrar altos niveles de desocupación y de desempleo, retorno a las labores domésticas, porque como yo decía hace un rato, nos dijeron que nos teníamos que meter a casa y entonces había que regresar a realizar esas actividades domésticas, regresar a esas labores de cuidado no remunerado y obviamente muchas mujeres regresaron a esa dependencia
económica. Es decir, había que regresar a la casa, a cuidar a los hijos que tampoco estaban yendo a las escuelas, a los colegios, y entonces estaban atendiendo sus labores educativas en casa. Por otro lado, nosotras estábamos atendiendo nuestras actividades laborales, las que seguimos conservando nuestro trabajo, y las que no, pues se quedaron sin trabajo y al cuidado de nueva cuenta de los hijos. Y las que no nos quedamos sin trabajo, afortunadamente, era regresar a trabajar en casa, pero también con lo que implica estar en casa, atendiendo a nuestros familiares, ¿no? Si teníamos familiares enfermos, si teníamos hijos enfermos, si teníamos los hijos en la escuela. Entonces, en fin, regresar a esas labores cotidianas, digamos. ¿Qué pasa en México? Bueno, el problema se empezó a evidenciar a partir de algunos noticias en la prensa que nos empezaban a dar cuenta del incremento de las violencias debido a que las mujeres estaban confinadas en su hogar y que estaban recibiendo de nueva cuenta la violencia por parte de su pareja o cónyuge. Pero como ya habíamos comentado en el módulo anterior, en realidad la mujer no solamente recibe violencia en el hogar, la recibe en espacios más amplios, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario. Sin embargo, la prensa, y además, por un lado la prensa y por otro lado la llamada de 911 nos decían, se incrementaron terriblemente las violencias. Bueno, aquí lo que yo voy aquí a exponer es que fue muy relativo, o sea, en realidad, ¿no? Y no quiero contradecir, no es el interés lo que ya había dicho anteriormente la prensa. Yo más bien, mi intención es dar cuenta de algunos datos, de algunas cifras, pues que nos demuestran que no necesariamente fue de esa manera en los datos. Esto no quiere decir que no hayan sucedido en algunos espacios. El problema es que en ese detonante a partir de la COVID y que se incrementan, sí, algunas violencias al interior del hogar, pues en el caso de México, esas violencias que están al interior del hogar, pues conviven con otros tipos de violencias. Una de ellas es la violencia criminal, que hacen del ámbito público, pues que hacen que este ámbito público de pronto sea más riesgoso que el familiar. Entonces, por eso es importante centrar el análisis en los factores estructurales y más sutiles que sumen a las mujeres en una permanente situación de discriminación, que son los elementos que ya comentábamos en el módulo anterior. Entonces, ¿qué vamos a ver sobre todo en este periodo de cuando empieza el confinamiento? Esa etapa establecida como de sana distancia, en donde todos nos resguardamos, que fue prácticamente a finales de marzo, junio, julio de 2020. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, primero vamos a observar una serie de violencias directas que sí se registraron, pero ya vamos viendo números, pero sobre todo que estas violencias se comenzaron a hacer visibles a partir, pues, de la prensa, de los distintos medios de comunicación. Es decir, esto va a tener un alto impacto mediático, de tal manera que muchos ya empezaban a decir, es que se incrementaron las violencias. Sí, se incrementaron, pero de pronto cuando uno dice, se incrementaron las violencias, pareciera que el tema es coyuntural. Ya hemos venido comentando que esto es sociohistórico, ¿no? Entonces, no es que de pronto se hayan incrementado per se. Sí, la pandemia es un detonante importante, pero no quiere decir que ese era el elemento por el cual las violencias se incrementaron de manera exorbitante, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos datos. ¿Qué encontramos en este periodo? Bueno, que efectivamente la mayor parte del problema recayó en las mujeres. O sea, las mujeres empezaron a hacer un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque
ya vimos las brechas salariales, ya comentábamos acerca de la brecha salarial. Entonces las mujeres tienen menos recurso, apoyo, reciben menos remuneración y bueno, ya decíamos, este arreglo social preexistente se exacerbó en este periodo de la pandemia, de tal manera que se incrementaron la desigualdad social y la desigualdad de género. No en vano, mucho se ha comentado, algunos organismos han señalado que la violencia se incrementó de manera importante durante este periodo, sí, pero sobre todo en términos económicos el efecto va a ser el incremento de la pobreza y de la desigualdad y de la desigualdad social que ya está siendo observada por distintos organismos, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de este módulo es analizar desde la perspectiva de la desigualdad horizontal el comportamiento de la violencia en contra de las mujeres en el periodo de pandemia. Aquí se va a hacer un énfasis especial en la violencia en contra de las mujeres como forma de discriminación que inhibe el goce efectivo de derechos. Asimismo, también se hace una revisión de la responsabilidad del Estado para limitar el acceso a la atención y la administración de justicia. Ya veíamos el tema de violencia por parte del Estado, lo que posibilita que la violencia en contra de las mujeres sea un continuum y derive en la forma más extrema de dichas violencias, el feminicidio. Antes de empezar, vamos a ver un video para que más o menos veamos. Es un video muy corto, con algunos datos para que veamos cómo se comportó la violencia durante este periodo de pandemia. Al inicio de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para el alto el fuego de todos los tipos de violencia, incluida la dirigida contra las mujeres. Lo hacía ante el escenario del confinamiento generalizado que se extendía en toda América Latina. La otra plaga del coronavirus es el incremento de casos de violencia contra la mujer. Incluso la Unión Europea lanzó en Colombia la campaña digital El coronamachismo, la otra pandemia. La violencia es tal que en México preocupa el significativo aumento. Vimos como hubo un incremento muy significativo en las llamadas telefónicas, en los mensajes de auxilio, de orientación, ya sea en redes sociales o por correo, del 60%. Y en las primeras 3 semanas de esta campaña hubo un incremento de refugio de 5% a nivel nacional. Las mayores dificultades las plantea el confinamiento. De verdad, no hay un mecanismo real que impida que las mujeres sigan siendo asesinadas en sus domicilios en este confinamiento. Según María Salguero, quien investiga la violencia contra las mujeres y creó un mapa feminicida en todo el país, unas 200 mujeres habrían sido asesinadas desde el inicio de las medidas de la cuarentena. Los antecedentes ya habían alertado de lo que podía suceder. O sea, teníamos el antecedente de lo que estaba pasando en otros países, China, España, Argentina, Chile, de lo que sucedía en el tema del confinamiento, y creo que hasta hoy día seguimos sin tener claro ni palpable cuál es la estrategia integral que se va a implementar para atender el COVID con un enfoque intersectorial. En Santiago de Chile aumentó la violencia en un 500% en Providencia, un barrio de clase alta. En Argentina se contabilizaron 18 asesinatos en los primeros 20 días de confinamiento. En Sao Paulo, epicentro de la pandemia, en Brasil, los reportes cifran en un 30% el aumento de la violencia doméstica desde el inicio del confinamiento en el Estado. El hogar, el lugar donde las mujeres deberían sentirse seguras, se vuelve estos días aún más peligroso para muchas de ellas. La de la violencia es una pandemia colateral a la que muchas no logran sobrevivir. Ok, entonces ya vimos algunos datos que nos dan en el video. Entonces empecemos con los argumentos que nos llevan a señalar que en realidad ya la desigualdad y la discriminación estaba precedida al periodo de pandemia, ¿no? Entonces, a pesar de que la COVID-19 no discrimine en su contagio, las condiciones estructurales de exclusión que padece el continente hacen que la población marginada sean los que mayor exposición tengan al virus.
la crisis por la COVID impactó repetidamente la forma en que se organiza el trabajo, la educación y los cuidados. Las desigualdades y obstáculos a las que ya se enfrentaban las mujeres en estos ámbitos se acentuaron en el contexto de la pandemia, que es justamente lo que yo planteaba en un principio, ¿no? Y lo que ya exponía yo en los módulos anteriores, ¿no? O sea, estas desigualdades no son resultado de la pandemia, más bien con la pandemia se detonan muchas cosas y bueno, sumiendo en un tema de desigualdad mayor del que ya nos encontrábamos antes del periodo de pandemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que esto ha afectado a las mujeres, entre otros factores, porque se dedican de manera preponderante a actividades económicas informales, porque tienen un alto grado de desprotección en materia de salud. Sobre todo las mujeres que se dedican a actividades informales no tienen ningún sistema de seguridad. Cuentan con una alta inseguridad en su ingreso. Aquellas mujeres que tienen actividad por cuenta propia, pues bueno, son las que mayor sufren los problemas o han sufrido los problemas de la pandemia. Y bueno, porque poseen también limitadas condiciones de habitabilidad. Entonces, aquí vamos a ver algunos datos interesantes. Las mujeres en México tienen una participación importante en el sector salud, que ha sido el sector en la primera línea de atención de la pandemia, lo que las expone a largas jornadas laborales y mayor exposición al virus. Según el PNUD, se calcula que representan el 72.8% del sector. Aquí se incluyen médicas, enfermeras, técnicas, auxiliares en los hospitales y mujeres que realizan labores de limpieza y de preparación de alimentos en hospitales. Entonces estamos viendo ahí cómo a estas mujeres, este grupo de mujeres que les toca estar en la primera línea o que les ha tocado o que les sigue tocando estar en esa primera línea de la pandemia, han estado en condiciones complicadas, ¿no? Muchas de ellas reclamando las condiciones de precarización laboral, de precarización salarial en la que están viviendo y sin embargo de pronto no hemos encontrado eco en las instituciones para atender esta problemática. Claro, no la estoy dejando nada más al ámbito de las mujeres, al sexo femenino. También le está pasando a los hombres. Aquí me estoy refiriendo al amplio sector de mujeres que se dedica, es mayor el de los hombres, sí es cierto, pero ese amplio sector de mujeres que se dedica al cuidado de la salud en México. Entonces, estamos viendo que según la ONU, las mujeres son las que tienen una alta exposición al contagio en estos países en donde no encontramos ese eco y donde no encontramos esos sistemas de protección y donde, sobre todo, por eso comentábamos, es importante partir de esos problemas estructurales en los que está inmersa la dinámica del día a día. Otro grupo de mujeres integradas a la población económicamente activa más afectado ha sido el de las trabajadoras del hogar. Estamos hablando de las empleadas domésticas, que representan 2.4 millones de empleos. Para ellas, la pandemia ha significado la pérdida del empleo o se les ha mandado a casa a descansar sin goce de sueldo. Estos son datos de la Organización de Mujeres de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo y de la CEPAL, que señalan que ese sector de mujeres ha sido uno de los más vulnerables. Y vuelvo a lo que ya comentaba en el módulo anterior, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar a las mujeres desde el privilegio que pensar a las mujeres trabajadoras que tienen que trabajar en estas condiciones de informalidad y que además de informalidad, de precarización y que a final de cuentas ya en la pandemia simplemente con la mano en la cintura se les da las gracias o se les descansa sin que hayan tenido ningún derecho a nada. Entonces, vamos a ver en este pequeño cuadro que México ocupa el penúltimo lugar en participación femenina en el mercado de trabajo en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que antes de la pandemia, las mujeres
que no contaban con empleo remunerado estaba arriba del 56% de la población. En cambio, los hombres solamente representaban un 26.2%. Las mujeres que trabajaban fuera del hogar, fuera de casa, sin posibilidad de teletrabajo, era el 24.8% y los hombres 45.5%. Las mujeres que trabajaban ya desde casa, 4.1%. Y del personal que trabajaba fuera de casa con posibilidad de teletrabajo, el 12.2% era de mujeres y el 22.5% eran los hombres. ¿Qué queremos decir con estos datos? O sea, que antes de la pandemia ya había una vulnerabilidad previa, ¿no? O sea, sí, la pandemia, el problema de la COVID vino a impactar, pero sí tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Ha impactado más a mujeres que a hombres. ¿Por qué? Pues porque muchas, una buena parte de las mujeres tuvieron que regresar a desempeñar las labores en casa, como ya habíamos señalado, ¿no? Entonces encontramos que esa vulnerabilidad económica se exacerba por la pandemia y sobre todo por el contagio. La Organización Internacional del Trabajo estima un incremento de la tasa de pobreza relativa para los trabajadores informales y sus familias de 56 puntos porcentuales en los países de ingresos medianos y bajos y países con ingresos más bajos, que es lo que ya comentaba, ¿no? Si algo se ha observado en este periodo de pandemia es que se va a incrementar pobreza y la desigualdad, pues cuando encontremos el fin de la pandemia. Ok, según la Organización Internacional del Trabajo, las medidas de confinamiento total o parcial exponen a mayores niveles de pobreza alrededor de un promedio de 1.600 millones de trabajadores del sector informal, especialmente a las mujeres. Este es el informe que sacó el año pasado, después del periodo de los primeros meses de confinamiento, y entonces el escenario se mira complejo, ¿sí? Las mujeres están más expuestas a la informalidad en los países de ingresos bajos y medianos, y a menudo se encuentran en situaciones más vulnerables que sus homólogos masculinos. Previo al inicio a la medida de resguardo, podemos ver, por ejemplo, una tasa de participación de las mujeres, estamos hablando de la población económicamente activa en el mercado laboral formal, de alrededor del 45.4%. ¿Por qué este dato? Porque conforme ha ido avanzando el tiempo hemos visto que primero, un crecimiento de la participación de las mujeres en la población económicamente activa, pero siempre la participación del sector masculino ha sido mayor. Entonces, mientras es el 45.4%, no se suma, por eso, si intentan sumar las cifras, no es sumatorio. El 45.4% mujeres en contra del 76.5% de mujeres. Esto significa que 6 de cada 10 mujeres no tenían acceso a empleos formales o se encontraban desocupadas. Estamos hablando de la población, la participación de la población económicamente activa, pero esa población económicamente se va a distribuir en diferentes espacios laborales, algunos en la formalidad, otros en la informalidad. ¿Qué va a pasar durante el periodo de resguardo? La participación de las mujeres en el mercado laboral formal se redujo un 9%, es decir, pasó del 45.4% a 36.4%. Y esto va a tener un impacto importante. Claro, va a tener un impacto en las economías familiares, pero sobre todo va a tener un impacto importante en las familias monoparentales, es decir, aquellas familias que solamente están formadas por un papá o una mamá, una mujer o un hombre. Y sobre todo ese impacto va a ser para las familias en donde la cabeza de familia es la mujer. Otro dato es que se va a presentar una reducción de la participación masculina del 7.4%. Esta va a pasar
del 76.5% al 69.1%. Por eso yo comentaba hace un rato, no es que no haya impactado en los hombres, sí impacta, pero impacta en menor medida en los hombres que en las mujeres, ¿no? Entonces observamos que en las mujeres hay una reducción del 9%, en los hombres de un 7.4%. Por otro lado, otro factor importante de cómo va impactando en la cuestión laboral es que se disminuyó la jornada laboral del 44.6% de las mujeres con trabajo formal. ¿Qué pasó durante los primeros meses de pandemia? A muchas les rescindieron contrato, a muchas las mandaron a descansar, pero a otras cuantas, a un porcentaje importante de trabajadores, les redujeron jornada laboral obviamente con una reducción del salario. Entonces, esto va a tener repercusiones importantes en términos económicos y sobre todo pues, en las economías familiares, ¿no? Entonces, esto implicó que se redujo el nivel de ingreso de las mujeres en un 46.2%, y el problema es que comentamos finales de marzo, mayo, abril y junio, que eran como periodos para entender más o menos cómo iba a ser la dinámica en términos sociales, en términos económicos. Pues lo cierto es que hasta julio del 2020 el 87.7% de las mujeres no habían recibido ningún apoyo para hacer frente a la crisis económica que estaban enfrentando. Entonces, este problema pues va a ser complicado, ¿no? Vamos a ver que la desocupación o desempleo desencadenó pues una serie de violencias económicas o patrimoniales que comienzan pues con la reclusión en la informalidad o la residencialización de las labores de cuidado no remunerado, ¿no? Entonces, como comentaba previamente, muchas mujeres regresaron las que regresaron a trabajar a casa, a hacer teletrabajo, bien por ellas, que bueno, pero hubo una parte importante de mujeres que se quedaron sin trabajo, se regresaron a casa a llevar a cabo esas labores de trabajo sin obtener ninguna remuneración. Entonces, este problema va a tener repercusiones importantes. ¿Cuáles son los datos? El 8.3% de las mujeres pasaron a trabajar por cuenta propia, con todos los riesgos que ello implica. Lo que decía yo, la mayor de ellas sin ningún tipo de protección social. El 4% pasó al trabajo no remunerado y 2% se vinculó al trabajo informal, también con las repercusiones que esto tiene. Entonces, aquí podemos ver que durante este periodo, sobre todo los primeros meses de la pandemia, porque creo que a la mayor parte nos ha quedado claro que se han reanudado algunas actividades, hemos regresado, vuelto, pero el tema ha sido pues, que se han reanudado actividades por cuestiones económicas, ¿no? No porque ya se haya terminado la pandemia. Claro, la vacunación nos va ayudando, seguir con las medidas de cuidado y protección nos va ayudando definitivamente, pero también creo que a la mayor parte nos ha quedado claro que es una cuestión económica la que nos ha hecho reanudar actividades, ¿sí? O sea, la economía no la podemos tener paralizada porque está afectando de manera importante al grueso de la población y evidentemente al sector que más ha afectado, como estamos viendo aquí en estas cifras, pues ha sido el de las mujeres. Entonces, regresemos. La desigualdad estructural que enfrentan padres y madres en el ámbito laboral se sostiene en gran medida en la sobrecarga de cuidados que asumen las mujeres cuando tienen hijos e hijas. Lo anterior provoca que muchas mujeres dejen el mercado laboral o reduzcan sus aspiraciones profesionales y sus horas de trabajo para cumplir con las tareas de cuidado, lo que contribuye a la brecha de género en este ámbito. Entonces, finalmente, esta pérdida de independencia económica aumenta la brecha de género que de por sí ya tiene todo un sustento sociohistórico. Entonces, ¿qué pasa en esta dinámica? Ya veníamos comentando del tema de la violencia estructural,
dos temas fundamentales: pobreza, desigualdad, que sostienen estas prácticas violentas en contra de las mujeres. Y entonces ya en el tema, inmersos en la pandemia, pues vamos a encontrar sobre todo visibles, muy visibles, dos violencias importantes: la económica y la patrimonial, ¿sí? Que desde nuestro punto de vista, estas dos violencias son el primer eslabón del continuum de violencias. Claro, hablamos de toda esta estructura que sostiene, pero que efectivamente ya en época de pandemia son dos elementos que van a dar paso a esa continuidad o a ese continuum de violencias. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta época de violencia? Ya veíamos el tema de la violencia simbólica, cómo está invisibilizada. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la pandemia y qué es lo que intentan mostrar los medios de comunicación, o lo que estuvieron mostrando los medios de comunicación? Es cómo se incrementaron la violencia física, la violencia directa. Entonces, estas van a ser las más visibles y son las que nos van a decir: ah, claro, estamos en una crisis. No estamos, o sea, sí y no. Estamos en una crisis por la pandemia que nos mete en una crisis económica, que genera violencias económicas, violencias patrimoniales, pero esto no quiere decir que antes no existieran. Ya existían, ya estaban allí, pero se van a empezar a hacer visibles, y por supuesto esto hace que se ponga el dedo en la llaga y digan: ¿qué vamos a hacer con aquellas mujeres que están siendo violentadas? Entonces, actívense alertas de género, actívense los refugios, ¿no? Que los refugios actúen para los casos de aquellas mujeres que necesitan el apoyo, y que se vayan allá. Entonces, es decir, ya estaban esas violencias. Entonces, ahorita vamos a ver algunos datos para demostrar esta parte. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con estas violencias que se visibilizan, y sobre todo se visibilizan a través de los medios de comunicación? Pues bueno, vamos a ver que las violencias esta violencia va a transitar desde las violencias intrafamiliares a las violencias sexuales, y en el peor de los casos terminan en la violencia letal representada por el feminicidio. Entonces, ya nos quedó claro esta parte. Me voy a regresar un poquito al tema de cómo se reconoce la violencia, cuáles son los tipos de violencia y en dónde se ejercen esos tipos de violencia. Bueno, aquí decíamos, si bien es cierto, el entramado jurídico ha servido para legitimar la violencia o el poder patriarcal, también es cierto que ese entramado jurídico que ha surgido en los últimos años, producto de asambleas, luchas, muchas cosas, también es cierto que ha mandatado, ¿no? No podemos dejar de pensar en el tema de Belén do Pará, CEDAW, Campo Algodonero. Pues han dicho: tenemos que legislar para atender el tema de violencia en contra de las mujeres. Entonces, una de las leyes más importantes de los últimos años es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley define 6 tipos de violencias de género: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y digital. Asimismo, reconoce 5 modalidades en las que se presenta esta violencia: familiar, laboral y docente, las engloba en una, comunitaria, institucional y feminicida. Recientemente, aquí hago alusión a la ley en 2015, sin embargo, en 2019 ya se incorpora la ley, la violencia política. ¿Sí? Pero en esa nos vamos a detener a detalle en el siguiente módulo. Entonces, esta ley va a ser fundamental. Primero, reconocimiento
de los tipos de violencia, la atención de los tipos de violencia, los espacios donde se ejerce violencia y bueno, ha sido la base para muchas cosas. Por otro lado, ya en ese reconocimiento y en esa visibilización de la violencia, hemos tenido o se han presentado algunos trabajos, algunas encuestas. En este caso me voy a referir a la encuesta nacional que ya había hecho alusión en el módulo anterior, a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que la primera emisión es de 2003. ¿Sí? Aquí nada más me voy a referir a la, sí me refiero a la de 2003. Esta encuesta cataloga las agresiones hacia las mujeres en el ámbito privado por parte de su pareja en emocionales, económicas, físicas y sexuales, y a su vez señala que estas pueden producirse en 4 ámbitos: escolar, laboral, comunitario y familiar. Los resultados de esta encuesta muestran un aumento progresivo de la violencia en mujeres mayores de 15 años. Y aquí sí me voy a detener un poquito en los datos que presenta, en los datos históricos que ha presentado esta encuesta, la ENDIRE. Por principio de cuentas, vemos de manera muy clara el incremento de todos los tipos de violencia, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, para la encuesta del 2003, en qué porcentaje se ubica. Vamos a observar un incremento importante para la encuesta del 2006 y que, si bien es cierto, se reduce en la encuesta del 2011, volvemos a observar un incremento importante en la encuesta del 2016. Detengámonos entonces a ver los 4 tipos de violencias que reconoce ENDIRE: la emocional, la física, la sexual y la económica. Si nos detenemos en la emocional, primero vemos 2003, cómo hay una característica importante: hay un crecimiento a lo largo de ese periodo. Algunos dicen que, claro, el reconocimiento es fundamental. No es lo mismo la encuesta que se aplicó en 2002 y se emite en 2003, porque a lo mejor todavía las mujeres no lo alcanzaban a observar o a entender el tema de la violencia emocional. Y a partir, bueno, de todo el esfuerzo que se ha hecho, mediático por supuesto, a través de diferentes organismos, de los diferentes observatorios, pues ya hoy es más fácil de identificar y definir los tipos de violencia. Entonces sí, otorgo como el privilegio de la duda y a lo mejor el aumento. Pero lo que sí me parece importante destacar es pues que si es por la identificación, pues entonces vamos bien, porque al menos ya en la última encuesta del 2016 no ha habido otra de ENDIRE, pero al menos en la última encuesta del 2016, pues sí, ya hay un mayor reconocimiento al menos de la encuesta de la violencia emocional, porque la sexual me parece que es muy clara para la mayor parte de las mujeres que han recibido o hemos recibido ese tipo de violencia. Pero veamos, ¿no? O sea, la psicológica también podemos, la física, perdón, también podemos observar un crecimiento a lo largo de las emisiones de esta encuesta. La sexual, de manera importante, que era lo que yo comentaba, ¿no? La sexual es la más fácil de reconocer, ¿sí? Vemos un crecimiento importante, ¿no? Por ejemplo, vemos, como se señala en el texto, la violencia emocional es la más frecuente, ¿no? La violencia sexual es la que presenta un mayor aumento. Entonces vemos que pasó del 7.7 en 2003 a 41% en 2016, lo cual es, wow, interesante, ¿no? O sea, cómo llega a esos niveles. Claro, aquí yo también me detendría un poquito a reflexionar más allá del reconocimiento, sino más bien a la capacidad que algunas mujeres han tenido de decir que han sido violentadas sexualmente, o cualquiera de ellas, ¿no? Pero sobre todo sexualmente, porque como veíamos en los 2 módulos anteriores, como siempre nos asignan la responsabilidad, entonces siempre pensar o decir
que hemos sido violentadas sexualmente implica que nosotros tenemos un grado de culpabilidad. Entonces no siempre es tan fácil decir que se ha sido violentada sexualmente, ¿no? Por otro lado, vemos la violencia física, que en 2003 era del 9.3% y cómo sube o se incrementa de manera importante a un 34% en 2016. Ahí igual, ¿no? O sea, la violencia física es la que reconocemos con mayor claridad. Entonces me parece que de los 4 tipos de violencias, yo pensaría que la tangible, la que puede ser más tangible es justamente la física, y entonces mi hipótesis sería que efectivamente ahí sí hay un incremento importante de la violencia física entre 2003 y 2016, ¿no? Y bueno, la violencia económica más o menos se ha mantenido, es la que a lo largo de este periodo se mantuvo como más estable, y vemos que más o menos osciló alrededor del 30.5%. ¿Cómo se comportó la violencia intrafamiliar? Ahora, esos datos para mí eran importantes, los de la encuesta de la INDIRE, porque nos hablan justamente de esas violencias previas, es decir, no estábamos en periodo de pandemia entre 2003 y 2016, y sin embargo hay un incremento importante de las violencias y del número de casos, ¿no? De mujeres violentadas mayores de 15 años. ¿Qué pasa en el caso de la violencia intrafamiliar? Ya veíamos, desagregando en los distintos espacios donde la mujer recibe la violencia. ¿Qué pasa en el periodo de pandemia? Entonces, quiero que nos detengamos un poquito en esta gráfica que nos muestra el comportamiento de la violencia intrafamiliar, porque justamente es ahí donde yo quiero llegar. Sí, hay un incremento de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia basada en género, de la violencia por razones de género. Nos decían los medios, es que se incrementó de manera exorbitante. Pues veamos los datos. A final de cuentas, al final, en el estudio que elaboramos, pues una de las posibles conclusiones que tenemos es que a lo mejor el nivel de subregistro no nos permitió ver los datos reales. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos tomando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el que documentó violencias, llamadas de emergencia, y ahorita veremos el comparativo entre llamadas de emergencia. Lo que sí es cierto es que, miren, veamos, el punteado de abajo es 2019. Entonces estamos haciendo el comparativo 2019-2020 para ver cómo se comportó en comparativo entre estos 2 años. Entonces vemos que 2020 efectivamente había repuntado en los meses de enero, febrero y marzo respecto a el comportamiento que tuvo en 2019. Sin embargo, para abril, mayo y junio, en realidad hay un decremento en la violencia intrafamiliar, o sea, en los casos de violencia intrafamiliar. Ahorita vamos a cuáles son mis hipótesis, cuáles son las conclusiones, pero vemos, al menos en esos periodos, abril, mayo y junio, si hay un decremento, y entonces se vuelve a incrementar pues, cuando salimos del resguardo obligatorio. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que eso es lo interesante, ¿no? O sea, ¿por qué disminuye el número de casos de violencia intrafamiliar si se supone que el violentador estaba con nosotros en casa? Ok, entonces seguimos con el comportamiento de las distintas violencias. ¿Qué pasó en los primeros meses de resguardo en materia de violencia sexual? Bueno, como podemos ver en la gráfica, también se presenta un decremento interesante en materia de violencia sexual. Igual que el caso de violencia intrafamiliar, hay un repunte en relación con con las cifras de 2019.
hay un repunte los primeros meses de 2020, pero a partir de abril vamos a encontrar un decremento. Entonces podemos ver con claridad que de 5.864 casos va a disminuir a 3.265 casos, se incrementa ligeramente durante el mes de mayo, se vuelve a incrementar durante el mes de junio y se vuelve a incrementar durante el mes de julio. Como sabemos bien, y vuelvo a reiterar, el periodo de resguardo obligatorio va a ser abril, mayo, junio. Entonces hay un decremento de los niveles de violencia sexual. ¿Qué pasa para el caso de los homicidios y feminicidios? Tanto de homicidios de mujeres como homicidios de hombres y feminicidios. Hay que recordar un poquito que ahí hay una distinción interesante en el tipo penal. Algunos son contabilizados como homicidios de mujeres y que no llegan a ese nivel de feminicidio por el tipo penal establecido, y el caso de homicidios. Sabemos con claridad que el número de homicidios de hombres siempre es superior al número de mujeres. Estamos hablando de una relación de 9-1 aproximadamente entre el número de muertes de mujeres y el número de asesinatos de mujeres y de asesinatos de hombres. Aquí el punto, y que quiero dejar muy claro con todo lo que ya hemos visto, es que el tema del feminicidio, el de homicidio de mujeres y feminicidio feminicidio es las razones por las cuales son asesinadas. No es lo mismo pensar el asesinato de un hombre que pensar el asesinato de una mujer, y esta es una discusión muy amplia que precedió a la creación del tipo penal de feminicidio. Entonces, ¿qué vemos aquí en estos datos y estas cifras? Son muy interesantes porque son las que están mejor documentadas, ¿sí? Entonces, vemos que hay una disminución entre los datos, las cifras a comparar 2019-2020. Hay una disminución en el número de homicidios, tanto de hombres como de mujeres, y hay un comportamiento un tanto similar, ¿no? En marzo sí hay un incremento del número de homicidios de hombres. Sin embargo, ya para abril, mayo y junio hay un decremento de nueva cuenta y repunta otra vez en julio del 2020. Entonces, vamos a observar un comportamiento similar, ¿no? O sea, hay una disminución en los meses de resguardo obligatorio. Lo mismo va a pasar en el caso de homicidios de mujeres, aunque si podemos ver, que es la raya más de abajo, ahí es una diferencia poco significativa, digamos, entre los homicidios que ocurrieron en 2019 de mujeres y los homicidios de mujeres que ocurrieron en 2020. O sea, en realidad aquí la disminución en el homicidio de mujeres solamente se registra en el mes de mayo del 2020 en relación con las cifras del 2019. Y en el caso, aquí el tema interesante, el tema es los feminicidios no son siempre los que ocurren en el ámbito del hogar, porque tradicionalmente se piensa que es ese feminicidio por conexión, ese feminicidio íntimo, el que está ocurriendo en México. O sea, normalmente se piensa que ese es el tipo de feminicidio que hay que atender, y se deja de atender el que está ocurriendo en otros contextos. Entonces, no hay una variación importante. De hecho, hay un aumento interesante del número de feminicidios, mínimo, pero hay un aumento del número de feminicidios entre 2019 y 2020, lo cual es un indicativo de que esos no están ocurriendo en casa. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Y ahí viene el dato interesante. Las violencias en contra de las mujeres en realidad disminuyeron, de acuerdo a las cifras que acabamos de ver. Esto, como ya comentaba, sin desconocer el subregistro que conlleva el confinamiento, ¿sí?
Muchos sabemos que varias instituciones, varios organismos de gobierno cerraron las puertas y bueno, muchas personas que fueron violentadas, muchas mujeres que fueron violentadas en ese periodo de resguardo obligatorio, pues no tenían a dónde acudir para levantar su denuncia, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver las llamadas al 911. Aquí lo interesante de las cifras que mostramos ya previamente es que el indicador más dramático, pero a la vez más certero, es el homicidio de mujeres, ¿sí? Entonces, sí vamos a ver este decremento, pero va a haber un incremento importante del número de llamadas de auxilio al 911, ¿sí? Entonces, ya no me detengo aquí en esta parte, ya vimos las violencias que fueron recibiendo previamente las mujeres, documentadas en la ENDIRE, cómo se ha incrementado la violencia en el ámbito comunitario. Este dato es importante, porque si bien es cierto, he estado planteando el tema de qué sucedió, cómo se comportó en ese periodo de resguardo obligatorio, lo cierto es que ya la ENDIRE venía documentando que las violencias, la económica, la psicológica, que eran propias del hogar, ya también las estaba recibiendo, o más bien se estaba reconociendo que las mujeres estaban recibiendo este tipo de violencia en otros espacios como en el comunitario, ¿no? Entonces aquí marca un tema importante, ¿no? Entonces, se comentaba que el ámbito familiar era el que tenía mayor peso en este tipo de violencias, pues bueno, resulta que no. Una característica primordial, y aquí lo marco en la lámina, de los países con altos niveles de violencia criminal como México, donde la violencia en contra de las mujeres trasciende el ámbito privado y por tanto la categorización en íntimo, no íntimo, se convierte en un telón para ocultar el peso que tienen las violencias externas en los riesgos que enfrenta las mujeres en estos países, ¿sí? Entonces vuelvo a lo que ya planteaba, ¿no? No solamente es esa violencia que está recibiendo en el espacio del hogar. Ahora entonces, ya una vez después de que observamos estos datos de estos tres tipos de violencia, entonces ahora vemos un comparativo. ¿Y por qué vamos a ver un comparativo? Una de las preguntas de las que partíamos, quienes elaboramos este texto, era, si se disminuyeron el número de violencias en este periodo, entonces, ¿qué pasó? Porque se ha dicho tanto que se incrementaron. ¿Qué fue lo que se incrementó? Claro, en esa pregunta de qué fue lo que se incrementó, entonces empezó a surgir la información ya por parte directamente de la Secretaría de Gobernación, del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que decían, es que se incrementaron de manera alarmante las llamadas de auxilio. Y entonces el punto para nosotros como en la investigación era, observemos entonces qué pasó con las llamadas de auxilio. Y entonces sí encontramos una diferencia que para nosotros fue fundamental, ¿sí? Ya vimos que los casos de homicidio, hombres, mujeres, ahí sí no hay vuelta de hoja, nadie está hablando cuando lo estén matando, ¿no? Pero al menos sí va a haber llamadas de auxilio para los casos de violencia de género, que es distinta y así está catalogada en el Secretario Ejecutivo, la violencia de género distinta a la violencia familiar. Y la otra es las llamadas por cuestiones de violencia familiar y las llamadas de auxilio por acoso sexual. Entonces, sí, ahí sí vamos a observar un dato interesante y un crecimiento importante de las llamadas de auxilio por casos de violencia de género. Sobre todo vamos a ver para los casos igual, en ese comparativo entre 2019 y 2020, un incremento de las llamadas de auxilio entre mayo, junio
y julio del 2020. Entonces, vamos a ver un incremento importante. Y si vemos con la gráfica, hay una distancia interesante. Las líneas de abajo, que de pronto se ven muy tenues, que son azules, se ven, esas son los delitos para los casos de violencia de género. Y las líneas que están arriba son las llamadas de auxilio al 911. Entonces va a haber una distancia muy grande entre efectivamente los delitos que fueron denunciados por violencia de género y las llamadas de auxilio por el mismo delito. Una de las hipótesis que nosotros tenemos es que en el momento en que se presentaban estas y ante el encierro obligatorio, pues la gente acudía al 911, pues al menos para poder parar la violencia que estaban recibiendo en ese momento. Y algo similar pasa para el caso de la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, ¿no? Los delitos, que son los que están registrados en la parte baja de la lámina. Entonces vamos a ver los delitos 2019 en azul, los delitos 2020 en verde, y como si efectivamente hay un decremento, como ya lo veíamos en las gráficas anteriores, pero también el comportamiento de las llamadas de auxilio va a ser muy similar. Entonces podemos ver unas líneas en la gráfica más o menos similares. Entonces vemos, por ejemplo, las llamadas de auxilio, que son las que marca en la línea amarilla, en 2019, las llamadas de auxilio en 2020. Si observamos con claridad, igual, de la misma manera, mayo, sobre todo abril, más o menos, abril si observamos se cruzan, ¿no? Las llamadas de auxilio entre 2019 y 2020. Después hay un decremento de las llamadas en 2020, pero en mayo y junio, incluso julio, lo interesante es esa distancia importante que hay entre el número de delitos, es decir, las denuncias que hay en las fiscalías, y en este caso las distintas fiscalías estatales y de la Ciudad de México, y las llamadas de auxilio al 911. Entonces, ¿qué podemos decir? Que efectivamente hay un incremento importante de las llamadas, sobre todo en aquellos delitos que no son perseguidos de oficio, como puede ser el caso de feminicidio, en los delitos que de pronto lo que se quiere hacer es inhibir la acción, ¿no? Como puede ser la violencia de género o la violencia familiar. Aquí vemos específicamente el caso de las también igual, llamadas de auxilio por violencia sexual, en ese comparativo 2019-2020 entre los delitos radicados en las fiscalías y las llamadas de auxilio, como habíamos comentado. Aquí sí hay un fenómeno distinto a los dos anteriores. Aquí sí el número de delitos es mayor que el número de llamadas, ¿sí? Lo cual es interesante, porque efectivamente creo que esto nos da cuenta de que la violencia sexual sí va a, no solamente tiene que ver con las llamadas de auxilio, sino más bien es la denuncia ante las fiscalías para que siga el curso el propio delito y siga la atención de la propia víctima. Entonces, aquí sí vamos a observar una diferencia importante entre número de delitos, número de llamadas, como ya se puede observar de manera clara en la gráfica. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta investigación que como ustedes pueden observar, pues fue coyuntural, ¿no? O sea, sí es detenernos a observar los orígenes, las causas, los elementos que dan cuenta de esa violencia de género, pero ¿qué pasa en épocas o en momentos de excepción, ¿no? En épocas de crisis? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero,
que América Latina ha sido uno de los continentes con mayor afectación por la pandemia, la cual se manifiesta no solo en el número de contagios y muertes, sino también en el incremento de las desigualdades. Por ello, a pesar de que la COVID-19 no discrimina en su contagio, las principales víctimas del virus y su impacto son los sectores más excluidos: población marginada, individuos de clase, según Bauman, entre los que las mujeres consideradas como grupos marcados por identidad de género ocupan un lugar fundamental. Esta aproximación a las mujeres como grupo poblacional, con claros determinantes en materia de desigualdad, permite hacer un acercamiento a sus problemáticas a partir del reconocimiento de las desigualdades horizontales que las aquejan, diseñar respuestas a sus necesidades específicas y abrir el camino para que como colectivo formulen agravios procesables que sean lo suficientemente fuertes como para superar el dilema de la acción colectiva. En época de crisis, la reclusión y el control se generalizó, pero en particular en el caso de las mujeres, esta función de control se nutre de los sutiles mecanismos de la violencia cultural instaurados por el modelo patriarcal que legitiman la violencia estructural y directa. Se observa entonces cómo el continuum de violencias que rodea la vida de las mujeres se pasa de una violencia estructural expresada en épocas de pandemia, en el desempleo y la desocupación que las llevan de regreso a la dependencia económica y a las actividades laborales no remuneradas, en especial las prácticas de cuidado, con su consecuente resencialización de las mujeres y el despojo de su posición como sujeto político. A las violencias directas manifestadas en la agresión psicológica y física como mecanismos de control y reafirmación del modelo heteronormativo. Las violencias, las físicas, son las que concentran la atención cuando la violencia en contra de las mujeres se habla, enmascarando, por un lado, el trasfondo estructural y simbólico de dichas violencias y, por otro lado, reduciéndolas a violencias en el ámbito estrictamente íntimo, suscritas de forma casi exclusiva a la relación de pareja en una lectura víctima-victimario individualizable. Es por ello que el análisis del comportamiento de la violencia en contra de las mujeres durante la pandemia obliga a hacer un análisis de las violencias que sobrepase el ámbito familiar, pues si bien se creería que el confinamiento aumentaría la violencia por la convivencia permanente de víctima y victimario en el hogar, es necesario analizar a fondo el riesgo en el ámbito comunitario y en particular en el espacio público, espacio fundamental de la vida cotidiana, en especial de las mujeres jóvenes. Para explicar este comportamiento se puede formular dos hipótesis y entonces esa es como la conclusión a la que se llega en este documento. La primera es que debido a la pandemia y el confinamiento se presenta un subregistro por la limitada operación de las instituciones públicas encargadas de la atención y denuncia. Y la segunda es que en México, un país inmerso en contextos persistentes de violencia criminal por otro tipo de actores que están fuera del espacio privado o de la intimidad del hogar. Sin embargo, no se puede desconocer que un análisis de feminicidio desde la perspectiva del feminicidio íntimo ubica la categorización en la relación víctima-victimario, desconociendo la razón de género, la cual tiene un peso fundamental en el escenario no íntimo y, por tanto, los homicidios en este espacio rara vez son catalogados como feminicidios, a pesar de ser el espacio público el ámbito que mayor riesgo genera en materia de violencia en contra de las mujeres jóvenes. Entonces, aquí y con esto ya cierro, aquí lo importante es no solamente dejarlo en esa relación de pareja. O sea, normalmente estos homicidios de mujeres eran catalogados como homicidios pasionales, ¿no? O sea, había ahí una relación, una conexión inmediata entre el que cometía el ilícito y el que recibía el mismo, ¿no? En realidad, el fenómeno es más amplio, ¿no? Entonces,
aquí no podemos desconocer el papel de los factores estructurales en el incremento de las violencias, como ya hemos venido planteando en los otros módulos. El papel que juegan las mujeres en esta pandemia, los factores estructurales en que está inmersa la dinámica de las mujeres. Y bueno, por otro lado, lo que encontramos a final de cuentas es el interés institucional por adecuar sus mecanismos de atención y respuesta a los retos del confinamiento, decantando en el juego perverso de la priorización, las vidas que merecen salvarse y las que no, vidas precarizadas, desechables, es un asunto que merece atención. En este tipo de situaciones, las que permiten hablar de violencia en contra de las mujeres como discriminación, cuando un Estado por omisión de la diligencia debida en la respuesta y atención y da cuenta de un desinterés por generar entornos libres de violencia y al final en salvar las vidas de las mujeres. Agradezco mucho la atención. Era muy importante para mí que se observaran los datos que fuimos recopilando y sobre todo, como ya había comentado, sobre todo es un tema coyuntural del que se ha estado hablando desde las distintas disciplinas y bueno, por supuesto, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la comunicación, es importante dar cuenta pues de manera objetiva de cómo se han presentado el problema de la violencia de género durante este periodo de confinamiento. Gracias y estamos pendientes para el siguiente módulo.